buenos días, mi nombre es Pedro Gómez. En esta ocasión, en el curso de riesgo eléctrico, haremos la resolución del ejercicio a través de lo que sería la ley de Ohm y la ley de los nodos, para así calcular las corrientes totales y las R totales de unos circuitos, en los cuales tenemos circuitos en serie y circuitos en paralelo, y tenemos lo que serían los circuitos mixtos en serie y paralelo. Vamos. El primer ejercicio que realizaré en este particular es el número 2 de la asignación, el cual es un circuito en el cual las resistencias se encuentran en paralelo a la fuente, R1 y R2 en paralelo a la fuente. Para esto tomaremos el valor de la fuente, que son 9 voltios. El valor de R1 es mi primer número de cédula. El valor de R2 es mi segundo número de cédula, en este caso 25571-829. Tomaremos 2 y 5. R3 en este caso no aplica porque el circuito no lo contempla. Para antes de empezar a resolver, es importante acotar que en este circuito tenemos lo que es un switch. Cuando nos encontramos con un switch en una distribución, hay dos posibles soluciones, las cuales es: uno, cuando el switch se encuentra abierto, todo lo que por aquí circule es igual a cero, ya que no habrá continuidad y no habrá libre flujo de electrones, lo que es decir, no fluirá el voltaje ni la intensidad, y sí que no se podemos calcular. Y la opción 2, cuando se encuentra cerrado, es donde sí podemos realizar. Para este caso, el switch está cerrado, o asumiremos que está cerrado, para así calcular la I total, la I1 y 2 y los voltajes en las diferentes resistencias. Para este usaremos la fórmula de voltaje, que es igual a voltaje por resistencia por intensidad, la ley de Ohm. Y para R total usaremos la fórmula de resistencias en paralelo, que será R1 por R2 entre R1 más R2. En las preguntas de este ejercicio tenemos intensidad total y R total. La solución es la siguiente: para R1 y R2 en paralelo se utiliza la siguiente forma: R total es igual a R1 por R2 entre R1 más R2, donde tenemos que 2 kiloohmios de R1 por 5 kiloohmios de R2 entre 2 kiloohmios de R1 más 5 kiloohmios de R2 nos da como resultado 5 por 2, 10 kiloohmio por kiloohmio, kiloohmio al cuadrado. Abajo sumamos 2 kiloohmios más 5 kiloohmios, nos da 7 kiloohmios. Ohmio al cuadrado con ohmio se simplifica y nos queda que R total es igual a 1,43 kiloohmios. Para este caso R1 y R2 están en paralelo a la fuente, es decir, que voltaje en resistencia 1 es igual a voltaje de resistencia 2, que es igual a voltaje de fuente. ¿Qué queremos decir con esto? Que cuando en un circuito, una distribución, nos encontramos que la fuente y las resistencias se encuentran en paralelo a la fuente, el voltaje en ambos puntos será igual, es decir, el voltaje de fuente es el mismo voltaje para R1 y para R2. Para asimismo podemos calcular de la siguiente manera, a través de la ley de Ohm. Tenemos que VR1 es igual a R1 por intensidad número 1. Y intensidad número 1 será voltaje en la resistencia 1 entre R1, lo cual sería I1 serían 9 voltios entre 2 kiloohmios, el cual sería 4,5 amperios, 4,5 miliamperios, o 4,5 por 10 a la menos 3 amperios, pero estaremos lo que es la notación científica y usaremos el prefijo miliamperio. Para VR2 despejamos igual R2 por I2, donde despejamos la intensidad número 2 y tenemos que PR2 entre R2 es igual a 9 voltios entre 5 kiloohmios, el cual nos da 1,8 miliamperios. Para este caso tenemos que donde las corrientes entran es un nodo, es decir, en esta distribución de la malla, I total entra a este nodo, y según la teoría de los nodos nos dice que sus ramificaciones serán iguales a la suma que ellos entren, es decir, R total será igual a I1 y I total será igual a I1 más I2.
Como ya anteriormente lo calculamos, lo expresamos de esta manera: I total es igual a I1 más I2, el cual sería I total 4,5 miliamperios más 1,8 miliamperios. I total tendría un valor de 6,3 miliamperios. Para nuestra respuesta tenemos que para la respuesta A nuestra intensidad total serán de 6,3 miliamperios, que lo podemos comprobar de la siguiente manera: voltaje de fuente por R total por la intensidad total. Como conocemos el voltaje de la fuente, conocemos nuestra R total, que es la R que calculamos a través del paralelo. Tenemos que I total la despejamos, nos queda que B de la fuente entre RT serían 9 voltios entre 1,43 kiloohmios, el cual nos da como resultado que I total es 6,29 miliamperios. Es un valor que se encuentra muy cerca del valor ya calculado. Son valores muy semejantes: 6,3 miliamperios, 6,29 miliamperios, es decir, lo podemos comprobar de esta manera. Para el caso de la respuesta número B, tenemos que RT es igual a 1,43 kiloohmios. Continuamos con el ejercicio número 3. Para este caso usaremos igual mi número de cédula 255718829. Para este circuito igual nos encontramos con un switch. Como anteriormente lo dije, cuando el switch se encuentra abierto, la corriente y el voltaje serán cero, pero que en este caso asumiremos que el switch está cerrado, y en el cual el circuito se podría calcular. Para este caso usaremos el voltaje de la fuente 9 voltios, R1 2 kiloohmios, mi primer número de cédula, R2 5 kiloohmios, mi segundo número de cédula, R3 5 kiloohmios, mi tercer número de cédula. Las incógnitas para A: intensidad total; para B: R total. Para R1 y R2 se encuentran en paralelo en este caso, es decir, estas dos se encuentran en paralelo, es decir, el voltaje que ve aquí en mi fuente será el mismo para R1, para R2 y para R3. Es decir, BR2 es igual a BR3, que es igual a voltaje de fuente, que es igual a 9 voltios. Para este caso usamos la fórmula: BR2 es igual a R2 por intensidad 2, donde intensidad 2 es igual a BR2 entre R2, lo cual serían los 9 voltios de la fuente entre los 5 kiloohmios de la segunda resistencia, el cual nos daría 1,8 miliamperios para I2. Para I3 usamos la misma fórmula: BR3 igual a R3 entre I3 por I3, donde despejamos intensidad 3 y nos da que BR3 entre R3, que nos da la corriente número 3 o la intensidad en la resistencia número 3, que es igual a los 9 voltios entre los 5 kiloohmios de la tercera resistencia. En este caso serán los mismos 1,8 miliamperios para I2, el cual tenemos que I1, que es el consumo en la resistencia 1, es el mismo consumo que estaría aquí. Es decir, lo que midamos en este punto es el mismo que entra aquí, es decir, es un nodo. ¿Qué quiere decir? Que lo que es la suma de R2 y R3 será igual a la intensidad número 1, y será esta a su vez igual a la intensidad total del circuito. Tenemos que I1 es igual a I2 más I3, lo que sería que I1 es 1,8 miliamperios más 1,8 miliamperios nos da como resultado 3,6 miliamperios. Como anteriormente lo dije, I1 es igual a I total, que serán los 3,6 miliamperios. Es decir, mi respuesta es igual a 3,6 miliamperios. Para este caso, para la interrogante número B, es importante acotar que en este circuito es un circuito mixto, es decir, tenemos una parte en serie con la fuente y una en paralelo. Para este caso calcularemos la parte en paralelo primordialmente, es decir, R2 y R3 en paralelo, y posteriormente lo sumaremos a R1 ya que se encuentran en serie. Como aquí los R2 y R3 en paralelo, es decir, RT o resistencia total 2,3 es 2R2 por R3 entre R2 más R3,
es decir, R total 2,3 es 5 por 5 kiloohmios entre 5 kiloohmios más 5 kiloohmios, es decir, 25 kiloohmios al cuadrado entre 10 kiloohmios que lo divide, ohmio se cancela con ohmio y nos quedarían 2,5 kiloohmios. Esto sería R3, RT 2,3. Para ahora nos queda la resistencia en serie R1 en serie con RT, el cual lo resolvemos con la fórmula de la suma directa. RT es igual a R1 más R23. R3 es igual a 2 kiloohmios más 2,5 kiloohmios, es decir, R total es igual a 4,5 kiloohmios. Mi respuesta B, o mi incógnita B, es que B es igual a 4,5 kiloohmios, es decir, mi RT es igual a 4,5 kiloohmios. Y con esto concluimos el ejercicio. Es importante acotar que con estas técnicas para la resolución de los circuitos podemos llegar a calcular lo que serían las corrientes equivalentes de todo circuito. Además de esto, podemos también dar un ejemplo de cómo la ley de Ohm puede ser usada fácilmente para trabajar en circuitos donde se encuentren en serie, en paralelo o incluso circuitos mixtos, lo que consideramos circuitos serie y paralelo. En este caso usamos las referencias bibliográficas del libro Boylestad para la resolución de circuitos eléctricos. Mi nombre es Pedro Gómez y me despido de ustedes para un próximo encuentro.